Educación para la emancipación. Creando comunidad. Los efectos de la violencia criminal en el trabajo docente y en la dinámica escolar ya tiene, digamos, unos años atrás, desde el 2017, 18, empezamos con algunos profesores a dialogar sobre este problema, sobre cómo podíamos ir recopilando estos testimonios y tratando de mostrar que es una de las dificultades con las que se enfrenta diariamente el profesorado en México, en algunas regiones en específico, no es en la totalidad del país, pero que es una dimensión que se ha invisibilizado a través de la diversa literatura contemporánea sobre el trabajo docente, sobre la vida del profesor, sobre las propias dificultades de hacer educación en un país con enormes desigualdades sociales, políticas, y donde hay una serie de disputas territoriales de distintos actores armados, algunos de ellos vinculados a la dinámica estatal y otros fuera, digamos, de ese contexto. Ante ese escenario, también los maestros tienen que llegar a estos lugares, entender esas problemáticas, entender esas relaciones entre los distintos actores que se involucran en torno a la escuela. Hoy en día los maestros no solamente están ante la presencia de actores armados como la policía, como el ejército, como la marina, sino que están ante autodefensas, ante guardias rurales, ante policías comunitarias, ante policías de carácter privado, las amenazas. En ese entorno, pues lo que hay es que vemos que hay una escuela que está bajo una serie de dinámicas que es muy difícil cambiar en el corto plazo y que de alguna forma está siendo afectada en su dinámica cotidiana. Algunos de ustedes lo sabrán, detenciones de actividades escolares, deserción escolar, pérdida de interés en los niños, en las niñas, en los jóvenes de telesecundaria, que es donde se nota más, etcétera. Ante ese escenario, el Estado ha respondido medianamente y a partir de 2014 iniciaron una larga serie de legislaciones en materia seguridad escolar a través de la creación de estos consejos escolares de prevención social. La evidencia etnográfica en Michoacán muestra que ninguna de estas iniciativas legislativas que se han avalado por los congresos locales, en este caso de Michoacán, ha tenido un impacto verdadero en el mejoramiento de la seguridad de la niñez en los. Por ello es que nos interesa estudiar el testimonio de los maestros y las maestras, pero siempre tomando en consideración quién es el maestro, cuál es su historia, desde qué cultura nos está hablando, desde qué cultura viene, cómo entiende él la escuela, cómo la ha entendido su familia, cómo él padeció la propia educación escolar. Todos esos elementos de la historia personal tienen sentido al momento en que se experimenta la violencia. Y no todo tiene que ver con cómo el maestro está siendo impactado por esto, sino también tiene que ver con, siguiendo el argumento de Foucault, que a cualquier poder pues hay una reacción, y los profes también han mostrado que hay una reacción. Y esa reacción muchas veces se expresa en una amplia gama de estrategias, lo que yo llamo político-pedagógicas, y que tienen que ver con actos de resistencia individual y colectiva que se van incorporando en la dinámica del trabajo docente para que estos profes vayan sobreviviendo en estos entornos. Escuela. No hay evidencia concreta de que esto sea así. El trabajo de educar en estas escuelas precarias en torno a la infraestructura, precarias en tanto al alumnado, a lo que implica, bueno, pues vemos entonces que la situación está muy compleja, ¿no? Las experiencias de la violencia en cada caso nos está subrayando un fenómeno que no puede pasar desapercibido en nuestros círculos de discusión entre profesores, en nuestros círculos de reflexión y estudio sobre las problemáticas que hoy tiene el magisterio, es decir, no solamente tener discusiones sobre cómo nos está afectando la política salarial, sobre cómo nos está afectando la vulneración de los derechos laborales, etcétera,
sino que también hay que poner en escena estos problemas que está padeciendo la comunidad, el profesorado, para entonces sí ver cómo llegamos nuevamente a aspirar a una relación escuela-comunidad, que es a la que me referiré ahora. Que estas estrategias del profesorado, tanto en el espacio escolar como comunitario, tienen que ver con cómo vamos afrontando distintas problemáticas a través de distintos niveles de incidencia, por así decirlo. Por un lado, vemos que o sea, es posible construir estrategias de corte más pedagógico, más recreativo, sobre cómo insistir en una reflexión sobre el problema de la violencia a través de dinámicas más escolares, más de del propio trabajo áulico, ¿no? Eso es muy relevante en términos de cómo el profe va asumiendo esos problemas, incorporándolos al currículum oculto y lo va expresando y dialogando en cada clase, en cada oportunidad, digamos, de relación más académica. Esto es bien complicado porque algo que los profes, las maestras tienen que tener bien claro es que el problema de la crisis de violencia que hoy vivimos en México no se va a resolver pedagógicamente. No se va a resolver tampoco desde la acción escolar. Es un problema que supera la capacidad de acción de los profesores, es un problema que supera la capacidad de acción de la escuela pública como tal. Entonces, lo menos que podemos hacer es incentivar ciertas reflexiones para romper con la normalización de la reproducción de la violencia. Eso sí lo podemos hacer como profes, porque tenemos la oportunidad de estar en un ámbito, como dice el Sir Rockwell, la escuela es uno de los pocos lugares que quedan en la vida para pensar, o sea, un lugar donde solamente la gente se reúne para pensar colectivamente. Casi no hay muchos lugares así en nuestra vida cotidiana, entonces tenemos que aprovechar esa fuerza transformativa, esa mente colectiva en las escuelas de manera pedagógica a través de ejercicios muy concretos, a reflexionar sobre cómo está permeando la violencia criminal en la mente de los niños y las niñas y cómo les está afectando, cómo vamos también moldeando los fines de la educación, los fines de la escuela pública a una noción más empática, más hacia la paz de la educación pública en este país. Esto sí es posible en tanto que el currículo formal existe y se fundamenta en la estructura escolar, pero no es capaz, digamos, el currículo formal de moldear toda la práctica educativa. Siempre existe el currículo oculto que puede ir cambiando, que puede ir transformando, que puede ir esquivando estas trampas de la educación oficial, del currículo reproductor del sistema, reproductor del status quo. Siempre es posible transformarlo a través de implementar el currículum oculto, ¿no? De cómo vamos pensando nuevas estrategias y visualizando primero qué expectativas tiene la niñez, con qué problemas se enfrenta de manera cotidiana y a partir de ahí decir, bueno, no importa que aprendamos en este contexto, en este momento histórico, que aprendamos las fracciones, que aprendamos, no sé, álgebra, lo que quiera. Lo que importa más ahorita es que aprendamos de derechos humanos. Lo que importa más ahorita es que aprendamos cómo la importancia de la solidaridad. También el profesor en estos contextos de violencia y por la crisis de inseguridad que vivimos puede decir, no, a lo mejor en estos momentos esto no es lo urgente es pensar la educación de otra forma y eso puede ser transformado a través del currículum oculto, ¿no? De echar mano de eso. Y muchos profesores y profesoras en Michoacán lo están haciendo a través de distintas alternativas educativas que se están proyectando a través del programa alternativo sindical, ¿no? Ahora, esto obviamente nos va a acarrear, pues también pensar cómo nos va a afectar la violencia a la niñez, particularmente que habita en los lugares, o a la juventud en el caso de las telesecundarias, de las secundarias en general, en en la vida pública, digamos, pero también en la subjetividad. Y esto obviamente va a acarrear problemas que tienen que ver con lo que sí comúnmente se ha llamado violencia escolar, que es lo que aquí no queremos reflexionar ahorita sobre eso.
sino primero de ir reflexionando en conjunto estas violencias porque no vienen por separado, es lo que les decía, la vida social nunca se puede estudiar por separado. Entonces, al plantear un análisis que tenga que ver con observar la articulación de estas violencias y cómo se expresan en el espacio escolar, entonces sí podemos ir pensando de manera más realista cómo resolver o por lo menos proponer rutas de mejorar la escuela pública con la crisis que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces vemos que de alguna forma hay una particularidad de cómo se está expresando el conflicto armado en México, que no es total en el país, pero que sí se encuentra de manera muy puntual en algunas regiones de las distintas entidades y que se debe o obedece pues al aumento de los grupos armados legales e ilegales que están disputando la soberanía en las localidades donde nos encontramos. Estoy seguro que muchos de ustedes, algunos de ustedes están en localidades donde el Estado es eminentemente débil y hay otros actores privados como organizaciones armadas que tienen mayor peso en las decisiones colectivas de la gente y tienen mayor peso en la influencia social y colectiva. Entonces a esto me refiero con que hay una soberanía en disputa porque no hay un liderazgo frontal del Estado mexicano como nos ha querido vender la retórica del nacionalismo viejo y caduco. Y bueno, lo que vemos entonces es que hay un desplazamiento forzado interno como un fenómeno emergente en la educación pública. Cada vez más profesores están siendo desplazados. Lo que vemos también es que hay una agencia, ¿no? También de profesores que muchas veces van contra la corriente, contra los propios compañeros, colegas de la misma escuela, para motivar estas iniciativas pedagógicas, comunitarias, ¿no? De diagnóstico de lo que está sucediendo, pero que en muchos casos esto no es posible y que nos encontramos frente a una política de los silencios. Lo que también ha quedado claro es que no hay instrumentos, ¿no? O documentos de los gobiernos para enfrentar pedagógicamente. En algunos lugares la escuela se puede convertir en unos espacios, sí, para redirigir los objetivos oficiales de la educación y transformarlos, subvertirlos, cambiarlos, ¿no? En una nueva dinámica escolar. Educación para la emancipación.